Les voy a compartir pantalla del material de trabajo. Ya, se puede observar. Ya. Vamos a ver las fuerzas en la naturaleza. Tenemos este contenido en este tema 2 y vamos a analizar el primero. La fuerza es una magnitud física. Resulta más fácil definir considerando los efectos que produce que por sus propiedades. En este apartado, pues, las definiremos de un modo preciso y estudiaremos sus características y sus tipos. El concepto de fuerza a lo largo de la historia. En el orden cronológico, los hitos más importantes de la historia que han contribuido a nuestra comprensión del concepto de la fuerza son los siguientes. Aristóteles, Galileo, Isaac Newton, los que más o menos habíamos visto anteriormente. Aristóteles 384 a.C. y 322 a.C. Pensó que las fuerzas eran la causa directa del movimiento, por lo que un cuerpo se detendría en caso de no existir aquellas, debido a que su estado natural es el reposo. Postuló también que la velocidad de caída de los cuerpos eran directamente proporcional a su peso. Estas ideas erróneas permanecieron inalertadas durante 1800 años. Viene con Galileo. En 1564 y 1642 estableció que el concepto de la fuerza como causa de la modificación de movimiento mediante la realización de experimentos con bolas y planos inclinados. Introdujo la noción de la inercia como tendencia natural de los objetos a permanecer en reposo o movimiento indefinidamente, o no ser que actúe alguna fuerza sobre ellos. Isaac Newton, en 1642-1727, sentó las bases de la mecánica, parte de las ideas de Galileo y Descartes, de modo que en sus principios definió los conceptos fundamentales masa, tiempo y fuerza, de modo preciso, y estableció las tres leyes que explican el movimiento de cualquier objeto del universo. La masa y la fuerza. La dinámica se sustenta en el concepto de masa y fuerza. La masa es la medida de cantidad de materia de un objeto o de modo más preciso. Vamos a ver, la masa es la propiedad general de un cuerpo que representa una resistencia alterada, su estado de reposo o de movimiento. ¿Cuál es el centro de la gravedad? Es de un objeto, es el punto de aplicación de su peso, ¿no? En el que suponemos, si no estamos interesados en el movimiento relativo a partes, se encuentran concentrados todas su masa. En otra parte, cuando empujamos un mueble para ponerlo en movimiento, paramos un balón o moldeamos a trozos de arcillas, ejercemos una fuerza. Una fuerza es toda la causa capaz de alterar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo o de producir en él una deformación. Recuerda que la unidad de masa en el sistema internacional se representa por kilogramos y que la unidad de fuerza en newtons es newton, ¿no? Características de las fuerzas. Dice que la fuerza en una magnitud vectorial que se representa mediante el vector F, cuyos elementos son módulo F, valor de la intensidad de la fuerza, y su unidad se representa mediante la longitud de vector. Y la dirección, que es una recta que contiene el vector, también llamado línea de acción. El sentido, que es la orientación de la fuerza, que se representa mediante la punta de una flecha. Y punto de aplicación, punto en el que se aplica la fuerza. Las fuerzas siempre actúan por parejas e implican la existencia al menos de dos objetos. Uno de ellos ejerce la fuerza que se aplica sobre el segundo y el otro simultáneamente ejerce una fuerza sobre el primero, del mismo valor, pero de sentido contrario. Por esta razón, también se les llama interacciones. Ya, está más o menos como que la una viene por aquí, la otra por acá y están las dos se encuentran en un punto. Entonces, eso se llama la fuerza de interacción. Los tipos de fuerza. Dependiendo de si la fuerza requiere contacto directo o no para manifestarse, podemos clasificarlos en dos grandes grupos, fuerza de contacto y fuerza de distancia. La fuerza de contacto es aquella que se requiere en el contacto directo entre ambos objetos para producirse, y la fuerza a distancia son aquellas que no necesitan el contacto de otros cuerpos para manifestarse. Es decir, la fuerza de contacto es cuando yo, por ejemplo, empujo algo. Ya estoy contactando directamente con el objeto. La distancia son cuerpos que no es necesario, pero sí tienen fuerza.
Esta clasificación debe ser matizada, ya que los objetos están formados por partículas, átomos, moléculas o iones, separados entre sí. Así todas las fuerzas entre cuerpos se ejercen, es en realidad entre las partículas de las formas, fuerzas microscópicas, de modo que dos objetos estrictamente nunca estarán en contacto. Estas fuerzas ejercen sus efectos a lo largo del espacio. Todas las fuerzas de la naturaleza se agrupan de las siguientes interacciones fundamentales o son una combinación entre ellas. Lo que está hablando de fuerzas microscópicas es, por ejemplo, em, a ver, un papelito, ¿ya? Es, esto es molécula, ¿no? Puede tener miles de moléculas, miles de átomos. Entonces ellos ejercen una fuerza en sí que no es necesariamente que esté en contacto, pero sí forman una masa. Entonces, es lo que viene a decir, que son las fuerzas que no necesitan realmente un contacto para unirse o para alguna situación así. La interacción nuclear fuerte es la más intensa de las cuatro, es atractiva y de alcance muy pequeño. Mantiene a los protones unidos en el núcleo a pesar de la repulsión electrónica. ¿Qué es la repulsión electrónica? Aquí me dice más o menos a qué se refiere con expulsión electrónica. ¿Qué es lo que ustedes entienden? Chicos, ¿qué le entienden con repulsión electrónica? Como cuando tienen la misma carga. Ya, sí, ¿no? Ya, gracias Alejandra. Ya, es más o menos como que tienen la misma carga, la carga, perdón, y se separan, ¿no? No se unen, simplemente se rechazan, ¿ya? A pesar de eso, esta ley, esta interacción nuclear fuerte, mantiene unida la molécula a pesar de que tiene una repulsión. La interacción electromagnética es 100 veces menor que el núcleo fuerte. Es atractiva o repulsiva y de largo alcance. Es responsable de la impenetrabilidad de los objetos y de la estructura de átomos y moléculas, así como de todas las reacciones químicas y procesos biológicos. Es decir, esto, yo no puedo pasar a simple fuerza alguna situación extra, ¿no? Eso es la interacción electromagnética. La interacción nuclear débil es de 105 veces menor que la nuclear fuerte. Es responsable de la desintegración de algunos núcleos y de la producción de radiación calorífica de las estrellas. La interacción gravitatoria es de 1039 veces menor que el nuclear fuerte, se considera la más débil de todas, es atractiva y de largo alcance y responsable de la estructura del universo, de las mareas, del movimiento de los satélites artificiales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, veamos un pequeño ejemplo de este tipo de fuerzas. Dice, veamos ejemplos de los distintos tipos de fuerzas que encontramos en el día a día, ¿ya? Para que ustedes más o menos vean y se caractericen por este tipo de fuerzas. Fuerzas de contacto, las fuerzas de rozamiento entre dos superficies, la fuerza elástica en un muelle, por ejemplo. La fuerza a distancia, la interacción gravitatoria atractiva entre la Tierra y la Luna. La fuerza eléctrica repulsiva entre dos cargas del mismo signo. La fuerza magnética con un imán atrae a un clip metálico. La interacción electromagnética debida a la repulsión eléctrica entre los electrones de los átomos de la puerta y los de nuestro mano que la empujan. La desintegración del núcleo radioactivo debida a la interacción nuclear débil del CO60 empleado en el tratamiento contra el cáncer. ¿Ya? Esos más o menos son los ejemplos de todas las fuerzas que nosotros acabamos de hablar aquí. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Chicos, esto es teórico, ¿no? Esto es algo teórico, no es problemas, no es nada, es algo teórico, por eso se les da así bastante facilito, porque es algo teórico, se les da así bastante rapidito, porque más que todo, teóricamente es más fácil la física. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya. Tengamos en cuenta que aunque en cierto Galileo recurría muy habitualmente a la experimentación, parece ser que su famosa demostración de cuerpos de distinta masa cayeron desde lo alto de la Torre de Pisa es más bien una leyenda. No obstante, afirma que dos cuerpos caen con la misma aceleración independientemente de su masa. Granjeó gran número de enemigos entre la comunidad científica de la época, partidarios acérrimos, todos ellos de las ideas aristotélicas.
Ya. Es decir, por la teoría que dio él, se ganó muchos enemigos en lo que son los científicos y toda esa situación, porque trató siempre de experimentar con eso, demostrar el resultado de lo que decía con experimentación. Esos chicos con respecto al día de hoy, tienen actividades en la plataforma, tareas también, por favor realizarlas y espero que les vaya súper bien en este inicio de semana, chicos. Si no tienen más preguntas, más dudas, nomás pueden salir de la reunión. Gracias, chicos.